El día en que su esposa se cortó el cuello en una clínica psiquiátrica, Henry Fonda no canceló la función. Subió al escenario de Broadway y actuó en una comedia. El público se rió. En casa, 2 hijos lo esperaban. Les había mentido, diciendo que su madre había muerto de un ataque al corazón. Lo conoces como la conciencia de la nación en 12 hombres en pugna. Pero no conoces el terrible precio que pagó por esa calma helada. Estamos acostumbrados a ver a Henry Fonda como un monumento nacional. Su rostro en la pantalla es una garantía de justicia. Cuando habla, sabemos que la verdad seguirá. Fue Tom Joad, prometiendo estar donde la gente sufre. Fue el jurado en un traje blanco, que detuvo por sí solo la máquina de la justicia. Pero, ¿y si te dijera que esta famosa honestidad no era una postura moral, sino una forma de refugio psicológico? Que su voz serena no era el resultado de la sabiduría, sino un miedo en pánico a sus propias emociones. Henry Fonda era un hombre que podía representar convincentemente el amor por la humanidad, pero no podía decir «te amo» a su propio hijo, hasta que ese hijo se convirtió en un hombre adulto. Esta no es una historia sobre el glamour de Hollywood. Esta es la anatomía de la frialdad. Descenderemos al sótano del alma del gran silencioso y veremos cómo un terrible trauma infantil en Omaha creó al héroe perfecto para la pantalla y a un hombre insoportable para la vida. Acto 1. Silencio en la Casa de los Muertos. El 14 de abril de 1950. El mito de Henry Fonda chocó con la realidad, y la realidad perdió. En este día, su segunda esposa, Frances Seymour, madre de Jane y Peter, se quitó la vida en la clínica psiquiátrica Craig House. El método fue brutal y desesperado. Se cortó el cuello con una navaja que había escondido en un estuche decorativo. Tenía 42 años. Para cualquier otro, este habría sido un momento de colapso emocional total. Gritos, histeria, funciones canceladas, una borrachera. La sociedad habría perdonado al querido por todos cualquier reacción al duelo. Pero Henry Fonda no era cualquiera. Su reacción a la tragedia se convirtió en la clave para entender toda su psicología. No gritó, simplemente se volvió más callado. Cuando la noticia llegó a casa, Fonda hizo lo que mejor sabía hacer. Se puso una máscara. Reunió a los niños, Jane de 12 años y Peter de 10, en la sala. Un pesado y antinatural silencio colgaba en la habitación, que Peter Fonda recordaría más tarde como un vacío. Su padre los miró con sus famosos ojos azules, translúcidos, en los que el público había llegado a ver el abismo de la conciencia, y mintió. Mamá tuvo un ataque al corazón, dijo con una voz plana y tranquila, sin detalles, sin lágrimas, sin abrazos. Construyó un muro de mentiras, creyendo que estaba protegiendo a los niños, pero en realidad se estaba protegiendo a sí mismo. La verdad sobre el suicidio requeriría una discusión sobre sentimientos, culpa, dolor y todo ese equipaje emocional sucio que Fonda temía como a la peste. Un ataque al corazón. Eso es limpio, eso es un hecho médico, eso es el destino. Suicidio. Eso es caos. Y Henry odiaba el caos. Lo peor vino después. Esa misma noche, o según otros relatos, justo después del mínimo de procedimientos funerarios, Henry Fonda fue al teatro. Interpretaba el papel principal en la obra Mr. Roberts, una comedia dramática sobre un oficial honorable. Imagina esta imagen surrealista. Un hombre cuya esposa acaba de suicidarse pisa el escenario iluminado de Broadway. Bromea, sonríe, entrega sus líneas con perfecta entonación. El público ríe, el público aplaude. Ven al encantador teniente Roberts, un luchador por la justicia. Ninguno de ellos sospecha que ante ellos se encuentra un hombre, dentro del cual hay un desierto quemado. Esto no era solo profesionalismo o el infame «el espectáculo debe continuar». Era una forma de escape. En el escenario, bajo los reflectores,
Henry Fonda se sentía más seguro que en la vida real. En el teatro, tenía un guión. Sabía exactamente lo que su compañero de escena diría, y sabía exactamente cómo debía responder. No había preguntas inesperadas de niños llorando. No había sangre. Había orden. Jane Fonda supo la verdad sobre la muerte de su madre solo un año después, leyendo un artículo en una revista de cine en su clase escolar. Esta revelación la traumatizó, una herida que tardaría décadas en procesar. Se dio cuenta de que su padre no solo ocultó el hecho, le negó el derecho a llorar. Su silencio no era cuidado, sino distancia. Este episodio marcó el tono para toda la vida posterior del clan Fonda. Henry demostró que podía ser el padre perfecto en pantalla, sabio y comprensivo. Pero en casa, enfrentado a problemas reales, se convertía en una estatua helada. Su autoridad moral, tan amada por América, se construyó sobre la supresión total de lo humano. Pagó por su imagen impecable, con la capacidad de sentir el dolor de los que le rodeaban. Pero, ¿cómo logró este hombre frío y cerrado convencer al mundo entero de que era la encarnación de la calidez y la justicia? La respuesta está en su papel más famoso, donde utilizó su desapego como un arma. Acto 2. El arquitecto de la justicia. 7 años después de la tragedia con su esposa, en 1957, Henry Fonda asegura su estatus como la brújula moral de la nación. La película 12 hombres en pugna llega a las pantallas. Si quieres entender cómo funciona la magia de Fonda y al mismo tiempo ver la raíz de su tragedia personal, necesitas observar no la trama, sino su presencia en pantalla. Es una habitación sofocante y estrecha. Afuera es verano, hace calor, el ventilador está roto. 11 hombres sudan, aflojan sus cuellos, gritan, se secan la frente con pañuelos. Son caos, emociones, prejuicios, ira y fatiga. Son hombres comunes, y entre ellos está Henry Fonda, el jurado número 8. Observa. Es el único con una chaqueta blanca inmaculada. Mientras las camisas de los demás se oscurecen con el sudor, Fonda parece tener un aire acondicionado personal. Está seco, en forma y estérilmente limpio. En esta película, Fonda realiza el mayor engaño actoral. La audiencia percibe su calma como calidez. Lo miramos y pensamos, qué hombre tan amable y sabio, quiere salvar al chico. Pero si apagas el sonido y observas su rostro, ves no amabilidad, sino desapego quirúrgico. Su oponente, interpretado por Lee J. Cobb, grita, escupe, desgarrando su alma. Esta es la vida en toda su fealdad. Fonda trabaja en el contrapunto. Habla suavemente. No eleva su voz ni en los momentos álgidos de la discusión. Usa la lógica como un escalpelo. Aquí yace la terrible paradoja. Las mismas cualidades que hacen del jurado número 8 un héroe nacional. La capacidad de desconectar emociones, confiar solo en los hechos, mantener una calma helada en el centro de la histeria. Lo hacen insoportable en la vida familiar. América se enamoró de esta imagen. Los hombres querían ser él. Las mujeres querían estar con él. Se convirtió en el arquetipo del padre ideal, justo, no violento, razonable. La ironía era que los verdaderos hijos de Fonda, Jane y Peter, darían cualquier cosa en el mundo para que su padre se comportara una vez como Lee J. Cobb. Para que gritara, rompiera un plato, mostrara algo de pasión, incluso si era negativa. Porque un grito es contacto. La ira es una forma de compromiso. Pero el jurado número 8, al llegar a casa, no se convertía en un papá acogedor. Seguía siendo el mismo hombre de traje blanco, mirándote a través del cristal, analizando tus acciones, pero sin darte calidez. Su justicia era fría. Podía pasar horas diseccionando pruebas para salvar a un adolescente puertorriqueño que nunca había visto, pero no podía encontrar 5 minutos para preguntarle a su propio hijo por qué lloraba. En 12 hombres en pugna, Fonda no interpretó empatía, interpretó principio. Defendió no a una persona, sino la idea de justicia.
Esta es una gran postura cívica, pero una terrible estrategia de crianza. Nosotros, la audiencia, estábamos deslumbrados por la luz de su chaqueta blanca. No nos dimos cuenta de que detrás de esta pureza moral yacía una total indisponibilidad emocional. Confundimos la ausencia de mal con la presencia de amor. Pero, ¿de dónde vino esta armadura helada? Henry Fonda no nació así. Este traje blanco fue cosido a partir del trauma, sufrido mucho antes de Hollywood, en la ciudad de Omaha, Nebraska, cuando un niño vio algo que lo silenció para siempre. Acto 3. Omaha. El nacimiento del trauma. Para entender la naturaleza del helado silencio de Henry Fonda, debemos regresar al día en que perdió su voz. Sucedió el 28 de septiembre de 1919, en la ciudad de Omaha, Nebraska. Henry tenía 14 años, una edad en la que el mundo debería ser claro y la autoridad inquebrantable. Su padre, William Brace Fonda, un impresor, era un hombre duro, taciturno y respetado. Ese día, estalló un disturbio racial en la ciudad. Una multitud, despojada de su humanidad, asaltó el Palacio de Justicia, exigiendo la liberación de un trabajador negro, Will Brown, acusado de agredir a una mujer blanca. En lugar de esconder a su hijo en el sótano, el padre lo llevó a las ventanas de su imprenta, con vista a la plaza. «Mira», dijo, y no habló más. Henry observó. Vio a la multitud arrastrar a Will Brown. Vio su cuerpo atravesado por cientos de balas. Vio cómo le prendían fuego, y luego arrastraban sus restos carbonizados por las calles. Fue una celebración de locura absoluta y primitiva. Para un niño de 14 años, se convirtió en una inoculación de por vida contra las emociones. Vio a dónde podía llevar el grito, la rabia y la pasión de la multitud. Las emociones son fuego que quema a las personas. Las emociones son grotescas. Si esto es la naturaleza humana, entonces Henry no quería nada que ver con ello. Fue allí, mirando por la ventana de la imprenta, donde Fonda aprendió su lección principal. Tener razón significa estar en silencio. Su padre no gritó a la multitud, no intentó detenerlos, lo cual era imposible. Simplemente observó con un frío y crítico desapego. Este episodio moldeó su credo actoral. A lo largo de su carrera, Fonda interpretaría héroes que se oponían a las turbas de linchamiento. En El incidente de Oxbow, interpretaría a un hombre que intenta detener la ejecución de un inocente. En El joven señor Lincoln, evitaría la justicia de la multitud solo con el poder de palabras tranquilas. Pasó su vida replayando ese día en Omaha. En la pantalla, corregía la historia una y otra vez, deteniendo a la multitud que su padre no pudo detener. Pero el precio de esa victoria fue terrible. En la vida real, se encerró para siempre en esa misma imprenta. La situación se agravó por su crianza en las tradiciones de la ciencia cristiana. Esta religión enseñaba que el dolor, la enfermedad y el mal son ilusiones que deben ser superadas por la fuerza del espíritu y la negación. Si sientes dolor, simplemente no crees lo suficiente. Si sufres, es tu propia culpa. Henry absorbió esto con la leche de su madre. La prohibición de expresar dolor se convirtió en su segunda naturaleza. Cuando veía lágrimas de sus hijos o esposas, no sentía compasión, sentía irritación. Para él, era debilidad, un defecto de carácter. ¿Por qué no puedes simplemente sobreponerte a esto? Leía en sus ojos. Omaha le enseñó a temer el caos de los sentimientos. La religión le enseñó a negar la realidad del dolor. El resultado fue un hombre que podía retratar la más profunda compasión en cámara, porque para él era un ambiente seguro y controlado. Pero en la vida, cualquier oleada de emoción lo regresaba al cuerpo ardiente de Will Brown, y él instintivamente cerraba las contraventanas de su alma. Así nació su estilo único. Mientras otros actores buscaban formas de expresarse, Fonda buscaba una forma de ocultarse, y paradójicamente, eso es lo que lo hizo grande.
Acto 4. El método del no actuar. En los años 50, Hollywood vivió una revolución. Los rebeldes irrumpieron en la pantalla. Marlon Brando, James Dean, Montgomery Clift. Trajeron consigo el sistema Stanislavski, reconfigurado por Lee Strasberg. Este era el método. Sudor, lágrimas, murmullos, desgarrándose la ropa, histeria, naturalismo. Los actores se daban vuelta por dentro para que el público pudiera ver sus entrañas. Henry Fonda observaba esto con asombro disgustado. Era la antítesis del método. Mientras Brando gritaba «¡Estela!», desgarrando su voz, Fonda podía matar a un hombre con solo levantar una ceja. Su estilo era único en que no intentaba añadir emoción a una escena. Al contrario, la despojaba. Hacía menos. Siempre un poco menos de lo esperado. Si el guión pedía ira, Fonda ofrecía fría irritación. Si el guión pedía sollozos, él daba una mirada vidriosa. Los críticos de cine lo llamaban minimalismo y gran contención. Pero si se profundiza, era menos una estrategia artística y más una defensa psicológica. Henry Fonda no actuaba. Se escondía. La cámara ama un misterio. Cuando un actor llora, sabemos todo sobre su estado. Cuando un actor mira al vacío con un rostro de piedra, el público comienza a proyectar sus propios sentimientos en él. Este es el efecto Kuleshov en acción. Fonda le daba al público un lienzo en blanco, y nosotros pintábamos sabiduría, dolor o conciencia en él. Pensábamos que contenía una tormenta de emociones, pero es muy posible que dentro hubiera silencio. Su rostro estaba perfectamente construido para este engaño. Pómulos afilados, una frente alta, y esos ojos increíbles y transparentes. No expresaban nada específico, pero prometían todo. Los directores entendieron rápidamente: no hagan actuar a Henry, solo ilumínenlo para que sus ojos brillen, y él creará la escena sin siquiera parpadear. Este enfoque del arte causó un profundo conflicto con su hija. Cuando Jane Fonda comenzó a estudiar en el Actor Studio de Lee Strasberg, corrió emocionada hacia su padre, intentando discutir sobre memoria emocional y motivación del personaje. Henry la miró como si estuviera loca. «No sé de qué hablas», respondió bruscamente. «Solo aprendo las líneas y marco el lugar. No compliques las cosas. Cállate y haz tu trabajo». Para Jane, esto fue un insulto. Sentía que su padre estaba devaluando el arte. Pero para Henry, profundizar en uno mismo no era solo una tontería, era peligroso. Recuerda Omaha, recuerda la ciencia cristiana. Mirar dentro de uno mismo, buscar traumas y luego derramarlos en la pantalla. Para Fonda, era como un striptease mental. Odiaba los ensayos. Creía que la primera lectura era la más honesta porque era instintiva. Una vez que la inteligencia, o Dios no lo quiera, las emociones entraban en juego. La magia desaparecía. Era un artesano construyendo un papel tal como construía sus famosas maquetas de aviones, cuidadosamente, con precisión, pieza por pieza, sin exceso de pegamento y sin manos temblorosas. Este método del no actuar lo convirtió en un ícono, pero también lo transformó en un inválido emocional. Se acostumbró tanto a no dar demasiado que dejó de dar cualquier cosa. En la vida cotidiana, su minimalismo resultaba aterrador. Los niños recordaban que podían sentarse con él en una habitación durante horas, y él no decía una palabra, completamente absorto en su pasatiempo o leyendo. Era un genio de la eliminación. Eliminaba todo lo falso de su actuación, pero en el proceso, eliminaba todo lo vivo de su vida. Y la paradoja era que este aristócrata frío y cerrado de espíritu fue elegido por América para interpretar al hombre más terrenal, sucio y sufriente de la era de la Gran Depresión. Acto 5. La cara de la Gran Depresión. En el año 1940, América vio su reflejo en el espejo, y ese espejo era el rostro de Henry Fonda. La película de John Ford, Las uvas de la ira,
basada en la novela de John Steinbeck, debía ser el himno de los desposeídos. Necesitaba un héroe que encarnara el dolor de toda una generación de agricultores que lo perdieron todo. La ironía de elegir a Fonda como Tom Joad fue colosal. Henry Fonda era el opuesto completo de su personaje. Joad era tierra, sudor, callos, analfabetismo, un pasado en prisión y una lucha primal por la supervivencia. Fonda era un intelectual refinado, un pedante, un amante de construir modelos de aviones en miniatura en el silencio estéril de su estudio. Odiaba la desorden. Era un hombre que podía pasar horas lijando una pequeña pieza de madera, solo para hacerla perfecta. Pero este mismo contraste creó la magia. John Ford, el genio tirano de la silla del director, entendió. Si le daba el papel de Joad a un tipo real del pueblo, se convertiría en un espectáculo sombrío. Habría demasiado gritar y llorar. América necesitaba no a un agricultor llorón, sino a un santo estoico. Fonda interpretó a Tom Joad no como una víctima, sino como un fantasma. Se movía en el encuadre como si su cuerpo fuera una carga. Su famosa forma de andar, ligeramente encorvado, elástico, cauteloso. Era el andar de un hombre acostumbrado a que el mundo intentara golpearlo. El clímax de la película y de toda la carrera de Fonda fue el monólogo final. La escena en la tienda, en la penumbra, donde Tom se despide de su madre. Estaré en todas partes, mamá. Donde mires, estaré allí. Donde un policía esté golpeando a un tipo, estaré allí. Donde personas hambrientas estén luchando por comida, estaré allí. Estas palabras, escritas por Steinbeck, sonarían como propaganda política o un gran despliegue teatral en la boca de cualquier otro actor. Pero Fonda las susurró. No interpretó a un revolucionario en las barricadas. Habló como si leyera una oración para sí mismo. En su actuación, la protesta social se transformó en una disolución mística del yo en el alma común del pueblo. Las audiencias en los cines lloraban. Veían la luz de la esperanza en sus ojos. Creían que este hermoso hombre de ojos azules realmente entendía su hambre y humillación. Pero la realidad fue cruel. Tan pronto como la cámara se apagó, el héroe del pueblo desapareció. Fonda no se mezcló con la multitud de verdaderos migrantes de Oklahoma. Se retiró a su tráiler, se lavó el maquillaje de suciedad y regresó a su cápsula de soledad. Era un profesional haciendo un trabajo. Para él, Tom Joad era un desafío técnico que resolvió brillantemente, no una experiencia espiritual. Esta película cimentó su estatus como el compás moral. La gente comenzó a confundir al actor con el personaje. Esperaban la sabiduría de Tom Joad de él en la vida real. Querían ver en él a un protector y salvador. Pero el hombre que interpretó el papel más humano en la historia del cine seguía siendo un bancarrota emocional en su propia familia. Sus hijos veían las uvas de la ira y no podían reconciliar al cálido y amoroso hijo en pantalla con el frío padre en la mesa de la cena. ¿Por qué puede decir tales palabras a la actriz que interpreta a su madre, pero no puede decir buenos días a nosotros? Esta pregunta atormentó a Jane y Peter durante años. Tom Joad prometió estar en todas partes. Henry Fonda no estaba en ninguna parte. Era inalcanzable. La Gran Depresión en pantalla terminó con un Oscar, o más bien, una nominación que perdió ante su amigo James Stewart, pero que históricamente ganó en los corazones de los espectadores. Pero la Gran Depresión en el hogar de los Fonda apenas comenzaba, y no se trataba de la economía, sino de un déficit de amor. La ironía alcanzó su punto máximo en su relación con su mejor amigo, cuya carrera y opiniones eran un reflejo espejo de las suyas. Acto 6. Amistad en un vacío. Si el matrimonio era un campo de batalla para Henry Fonda, donde inevitablemente enfrentaba la derrota, entonces la amistad masculina se convirtió en su único refugio confiable. Pero la misma ley regía aquí.
La cercanía solo era posible bajo la condición de un silencio absoluto sobre lo principal. Su relación con James Stewart es quizás el dúo más extraño y revelador en la historia de Hollywood. Imagina a dos gigantes. Henry Fonda, un ateo, un liberal, un demócrata, un frío introvertido. James Stewart, un presbiteriano profundamente religioso, un conservador acérrimo, un republicano, un hombre de emoción abierta, aunque nerviosa. Fueron compañeros de cuarto en Nueva York, cuando ambos eran actores en quiebra, comiendo gachas de arroz en agua y soñando con Broadway. Caminaban por la vida de la mano. Pero el fundamento de esta amistad de 50 años era un pacto de no agresión. En 1947, en el apogeo del pánico rojo y la histeria anticomunista en Hollywood, sus mundos chocaron. Fonda defendía ferozmente la libertad de expresión y despreciaba las listas negras. Stewart, un héroe de guerra y patriota, creía que los comunistas eran una amenaza real. Una discusión en un bar escaló a una pelea a puñetazos. Dos rostros legendarios de América se rompieron las narices en un estacionamiento. Fue un momento de verdad. En cualquier otro universo, su amistad habría terminado allí. Pero hicieron lo contrario. Limpiando la sangre, hicieron un pacto tácito. Nunca volver a hablar de política. Y cumplieron su palabra. Durante los siguientes más de 30 años, pasaron tiempo juntos haciendo lo que los psicólogos llamarían juego paralelo, típico de los niños de 2 años. No discutían sobre la vida, la muerte, las mujeres, los miedos o el futuro del país. Construían modelos de aviones. Era la metáfora perfecta para Henry Fonda. No preguntaría, «Henry, ¿cómo te sientes?» No preguntaría, «Henry, ¿cómo te sientes?» Stewart respetaba su necesidad de vacío. Podían volar cometas durante horas. Millonarios, íconos de estilo. Se paraban en un campo y miraban al cielo tirando de los hilos. Era seguro. Era predecible. No requería inversión emocional. Jane Fonda recordó más tarde haberlos observado. Podían estar juntos 3 horas sin decir una palabra. Papá pintaba el ala de un pequeño avión. Jimmy leía el periódico. Y estaban bien. Para Henry, era la más alta forma de amor. Presencia sin intrusión. Amaba a Stewart porque Stewart aceptaba su discapacidad emocional como un hecho. Jimmy era la única persona con la que Henry podía ser él mismo. Es decir, un maestro silencioso y concentrado, evitando las complejidades de la comunicación humana. Pero esta amistad tenía un lado oscuro. Cuando los hijos de Fonda comenzaron su rebelión, cuando Jane se convirtió en activista política, Henry se encontró en aislamiento. No podía discutirlo con su mejor amigo porque involucraba política. Estaba solo de nuevo en su fortaleza de silencio. Incluso la guerra por la que ambos pasaron no era un tema de conversación. Stewart regresó un héroe de la campaña de bombardeo, canoso y nervioso. Fonda sirvió en la Marina. Pero incluso esa experiencia la guardaron y empujaron a un rincón lejano de su conciencia. La guerra los cambió a ambos, pero mientras hizo a Stewart más duro por fuera, congeló a Fonda por dentro. Acto 7. Una guerra sin héroe. En 1942, Henry Fonda tomó una decisión que desgarró la lógica de una estrella de Hollywood. Tenía 37 años. Tenía una esposa, 2 hijos pequeños, una mansión enorme y un contrato por cientos de miles de dólares. Acababa de terminar de filmar El incidente de Oxbow. Cualquiera en su posición habría utilizado su edad y estatus para evadir el reclutamiento. O, al menos, habría servido en una unidad especial, donde los actores hacían películas de entrenamiento y levantaban la moral de las tropas sin arriesgar sus vidas. Pero Henry Fonda hizo lo contrario. Entró en la oficina de reclutamiento y dijo, «No quiero ser un falso en una guerra falsa en un estudio». Se ofreció como voluntario para la Marina, como marinero, como contramaestre de 3ª clase. Esto no era una pose patriótica, era un intento desesperado de escapar de su propia imagen.
Fonda odiaba la idea de interpretar héroes mientras hombres de verdad morían en el barro. Necesitaba demostrarle a sí mismo que su masculinidad no era maquillaje y un ángulo de cámara afortunado. En el destructor USS Satterley no había lugar para el síndrome de estrella. Fonda fregó la cubierta, hizo guardia, trazó rutas y durmió en un cubículo estrecho que olía a sudor, aceite y miedo. Sus compañeros recordaban que nunca hablaba de películas. Les prohibió llamarlo por su nombre, solo por su rango. Quería desaparecer, disolverse en la masa gris de uniformes. La guerra le dio lo que no podía encontrar en Hollywood: claridad absoluta y silencio absoluto ante la muerte. En el Pacífico, no había necesidad de jugar con emociones. Las órdenes debían cumplirse, y Fonda era el ejecutor perfecto. Ganó una estrella de bronce por su servicio en una zona de combate, pero nunca se jactó de ello. Sin embargo, regresar a casa fue un desastre. Cuando pisó tierra en 1945, su familia esperaba ver a un héroe, pero un extraño regresó a ellos. La guerra no lo suavizó. Al contrario, cimentó su armadura emocional. Jane y Peter vieron a un padre que se había vuelto aún más distante que antes. Ahora su silencio no era solo un rasgo de carácter. Estaba empapado del peso plomo de lo que había presenciado. Miraba las fiestas de Hollywood, los guiones, los problemas de su esposa con el desprecio de un hombre que conoce el precio de la vida y la muerte. Todo esto es una tontería. Leían sus ojos mientras observaba el bullicio de la vida pacífica. Peter Fonda recordó cómo un día, poco después de regresar, su padre descubrió que su hijo había tomado algo sin pedirlo. La reacción fue instantánea y militar. Disciplina, castigo, la fría furia de un oficial ante la desobediencia. La guerra le enseñó a Henry a sobrevivir y a matar, pero le hizo olvidar cómo amar. Regresó del frente con la convicción de que las emociones no eran solo debilidad, eran vulnerabilidad que podía costar vidas. Era esta nueva frialdad endurecida en Fonda, la que estaba lista para roles que exigían no calidez, sino un núcleo de acero. Trajo de la guerra una mirada que helaba la sangre. Y años después, un director italiano vería en esa mirada lo que todos los demás habían pasado por alto: el potencial para el mal absoluto. Acto 8. El diablo de ojos azules. A finales de 1960, Henry Fonda no era solo un actor, era un monumento, un Lincoln estadounidense, un hombre cuyo rostro garantizaba: aquí vive la integridad. El público estaba acostumbrado a la idea de que si Fonda levantaba un arma, era solo para proteger a los débiles. Y entonces apareció el italiano Sergio Leone. Leone buscaba un villano para su spaghetti western, Érase una vez en el oeste. Necesitaba no solo un bandido, sino el mal absoluto, concentrado. Un monstruo sin conciencia. Y para este papel, llamó a Henry Fonda. Hollywood se rió. ¿Fonda, un asesino de niños? Era como invitar a Santa Claus a interpretar a Hannibal Lecter. El propio Henry tenía dudas. Preparándose para el papel de Frank, llegó al set con lentes de contacto marrones y bigotes falsos. Quería ocultar sus amables ojos azules para verse siniestro. Leone desgarró el bigote y le hizo quitar los lentes. «No, Henry», dijo el director. «Necesito tus ojos. Esos ojos». Leone era un genio porque vio lo que los directores estadounidenses habían pasado por alto durante décadas. La frialdad en los ojos de Fonda no era la calma de un sabio. Era el vacío de un depredador. La primera aparición de Frank en la película es una de las escenas más impactantes en la historia del cine. Los bandidos matan a un granjero y a sus hijos. Solo queda un niño pequeño. Los asesinos emergen de los arbustos. La cámara se eleva lentamente, dolorosamente, desde las botas del líder. Se desliza por la capa negra y finalmente revela el rostro. El público en el cine experimentó un shock físico.
Este es Henry Fonda, nuestro Tom Joad, nuestro jurado número 8. Él salvará al niño. Fonda mira al niño con sus ojos claros y helados. ¿Cómo te llamas?, pregunta uno de los bandidos. Frank, responde Fonda con una suave media sonrisa, y le dispara al niño en la cabeza. En ese segundo, el mito colapsó. Pero nació una verdad aterradora. Frank se convirtió en el mejor papel de la carrera tardía de Fonda, precisamente porque el actor no tuvo que hacer nada más que activar su habitual anestesia emocional a toda potencia. Resultó que la distancia entre el gran estoico y el sociópata insensible es microscópica. Frank no siente odio al matar, no siente placer, no siente nada en absoluto. Lo hace como un trabajo, tan tranquila y cuidadosamente como Fonda pegaba a sus aviones de modelo. Fue un triunfo del método de no actuar. El villano era tan aterrador precisamente porque era absolutamente normal, sin risas histéricas, sin ojos saltones, solo una máquina de matar fría y eficiente con el rostro del abuelo querido de América. Los críticos estaban encantados, pero para Henry fue un experimento peligroso. Desató su sombra. Mostró al mundo que su famosa contención podía ser no solo una virtud, sino un arma de destrucción masiva. Mientras en pantalla mataba niños con escalofriante indiferencia, en la vida real sus propios hijos le declaraban la guerra. La era de los niños de las flores se cerraba sobre el viejo conservador, y una rebelión se gestaba en su propio hogar que no podía suprimir con un disparo. Acto 9. Rebelión en el barco. A finales de los años 60, América se dividió en dos, y la línea de esa fractura atravesaba directamente la sala de estar de Henry Fonda. Para el resto del mundo, el conflicto de padres e hijos era un término sociológico. Para Henry, era una guerra civil diaria y agonizante en su propio hogar. Imagina esto: un hombre que es la encarnación viva de la dignidad, la ley y el patriotismo para todo el país, enciende la televisión y ve a sus hijos quemando los mismos cimientos de ese patriotismo. Su hija, Jane Fonda, se convirtió en Hanoi Jane. No solo protestó contra la guerra de Vietnam, fue al campamento del enemigo. Para Henry, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, un oficial naval, un hombre que se ofreció como voluntario para servir cuando su país estaba en peligro. El acto de su hija no era solo una declaración política, era una traición personal. Era un escupitajo sobre su estrella de bronce y sobre la cubierta del destructor Satterlee. La fotografía de Jane sentada sobre un cañón antiaéreo norvietnamita circuló por el mundo. Henry no gritó, no dio entrevistas enojadas, simplemente se retiró más profundo en su caparazón. Sintió un dolor físico por la vergüenza. Su apellido, que había sido sinónimo de honor estadounidense durante medio siglo, ahora estaba asociado con la traición. Pero mientras Jane atacaba los ideales políticos de su padre, el hijo Peter atacaba su estética y estilo de vida. En 1969, se estrenó la película Easy Rider. Peter Fonda, con el cabello largo, en una chaqueta de cuero con la bandera estadounidense en la espalda, recorrió el país en motocicleta, consumiendo drogas y rechazando el sistema. Su personaje se llamaba Capitán América. Era la ironía más dura. El verdadero Capitán América, el justo, fuerte, protector de los débiles, siempre había sido Henry. Peter robó ese título, lo retorció, lo convirtió en un símbolo de contracultura y niebla de drogas. Henry vio Easy Rider. Salió del cine completamente desconcertado. No entendí una palabra, dijo secamente. ¿De qué trata esta película? ¿Por qué no se cortan el cabello? El abismo era absoluto. Los hijos gritaban, se rebelaban, caían en la cárcel, experimentaban con sustancias y comunas, tratando desesperadamente de llamar la atención de su padre. Su lógica era infantil y trágica. Si no podemos ganar tu amor siendo buenos,
Te haremos notar nuestra presencia siendo malos. Pero la reacción de Henry fue lo opuesto a lo que esperaban. En lugar de involucrarse, se retiró. Para él, el ruido, la suciedad, la desprolijidad y los escándalos públicos eran señales de debilidad y falta de disciplina. Miraba a sus hijos no como revolucionarios, sino como adolescentes indisciplinados que avergonzaban a la familia. Cuando Jane fue arrestada en el aeropuerto de Cleveland y posó para la famosa foto policial con el puño en alto en protesta, Henry se negó a comentar. Simplemente dejó de mencionar su nombre en las conversaciones con amigos. Era un punto muerto. Los hijos se convirtieron en superestrellas de una nueva era, eclipsando a su padre en popularidad. Jane ganó 2 premios Oscar. Peter se convirtió en un ícono de la generación. Pero nunca obtuvieron esa única cosa que necesitaban: la aprobación del anciano de ojos azules, que se sentaba en su jardín en Bel Air, pintando naturalezas muertas. Henry Fonda se encontró atrapado. El mundo que construyó, un mundo de reglas morales claras, camisas limpias y valentía silenciosa, se estaba desmoronando. Y los destructores eran aquellos a quienes había dado vida. Se sentía como un dinosaurio encerrado en un museo, mientras afuera rugía un carnaval que despreciaba. Y mientras luchaba con sus hijos, su vida personal continuaba sufriendo choque tras choque. Buscaba consuelo en mujeres, esperando encontrar a la que entendiera su silencio, pero solo encontraba nuevas razones para la soledad. Acto 10. Mujeres que no conoció. Henry Fonda estuvo casado 5 veces. Para un hombre que construyó una carrera sobre la imagen de un humilde granjero estadounidense o un oficial leal, ese número parece la biografía de un playboy de Hollywood. Pero la realidad estaba lejos del hedonismo. Fonda no coleccionaba mujeres. Buscaba desesperadamente a aquella con quien pudiera estar en silencio, sin sentir culpa. Su historia marital es una crónica del mismo error, repetido 5 veces con diferentes telones de fondo. Elegía mujeres vibrantes y emocionales, esperando que su fuego calentara su helado hogar. Pero en cuanto ese fuego comenzó a exigir combustible en forma de sus sentimientos correspondidos, Henry activó el sistema de supresión de incendios. Todo comenzó con Margaret Sullivan en 1931. Ella fue su primer amor, su musa y su maldición. Temperamental, explosiva, impredecible. El completo opuesto de Henry. Su matrimonio duró solo 2 meses, pero dejó una cicatriz de por vida. Sullivan se fue porque Fonda era sordo emocional. Ella gritaba, rompía platos, exigía una reacción, y él solo la miraba con su característico y largo vistazo. La amaba hasta la locura, pero no conocía el idioma para decirlo. Tras el suicidio de su segunda esposa, Frances Seymour, Henry intentó empezar de nuevo con Susan Blanchard. Ella tenía 21 años, él 45. Era la hijastra del gran Oscar Hammerstein, una chica de alta sociedad, llena de vida y esperanzas. Entró en esa sombría casa, donde los niños aún lloraban a su madre, y trató de ser el sol. Susan lo hizo todo. Organizó fiestas, intentó unir a Jane y Peter con su padre, organizó cenas, pero chocó contra la misma pared. Henry era el caballero perfecto. Abría puertas, ofrecía abrigos, pagaba cuentas, pero no estaba presente. Un día, en desesperación, Susan le preguntó: «Henry, ¿en qué piensas?». Él levantó la vista de su modelo de avión y respondió: «Que la quilla necesita ser pegada de nuevo». Ella lo dejó después de 5 años, diciendo a sus amigos que vivir con Henry Fonda era como vivir con una estatua en un museo. Hermosa, prestigiosa, pero muy fría. El cuarto matrimonio con la baronesa italiana Avdara Franchetti fue un breve malentendido, un intento de escapar hacia el exotismo. Fue un error de casting. Un ruidoso aristócrata italiano y un granjero de Nebraska, atrapado en el cuerpo de una estrella de cine, hablaban diferentes idiomas en todos los sentidos. Solo el 5.º intento,
en 1965, fue exitoso. Shirley May Adams, una joven azafata y modelo, se convirtió en la que descifró el código enigma llamado Henry. El secreto de Shirley era simple, no exigía nada. Aceptó las reglas del juego. Entendió que su silencio no era un castigo, sino la única forma de existencia en la que se sentía seguro. Se convirtió en su sombra, su asistente, su puerto tranquilo. Aprendió a estar allí cuando él se sentaba durante horas en el jardín, cuidando sus amadas rosas, otro pasatiempo que requería meticulosidad y soledad. Shirley lo amó tal como era, cerrado, complejo, herido. Y fue con ella con quien vivió hasta el final de sus días. No fue una pasión al estilo de lo que el viento se llevó, sino más bien un pacto de no agresión. Henry finalmente encontró a una mujer que no intentó abrir su caja fuerte, sino simplemente lo desempolvó. Pero el precio de esta paz fue alto. Todas estas mujeres, tanto las que se fueron como la que se quedó, conocían a un Henry Fonda, el que usaba máscaras. El verdadero hombre, escondido en lo profundo, nunca fue realmente conocido. Incluso él parecía temer encontrarse con él. Y solo el escenario, ese lugar maldito y bendecido, permaneció como el único territorio donde pudo ser sincero. Su perfeccionismo en el trabajo se volvió legendario. Pero ese mismo perfeccionismo convirtió su vida en una serie de tableaux ensayados. Acto 11. El prisionero del perfeccionismo. Henry Fonda no era solo un adicto al trabajo. Estaba obsesionado con el control, y el teatro se convirtió en el único lugar en la Tierra donde ese control era absoluto. Considera el número. Interpretó el papel de teniente en la obra Mr. Roberts 1677 veces. Casi 5 años de su vida pisó el escenario, pronunció las mismas palabras, realizó los mismos gestos y usó la misma gorra. La mayoría de los actores se habrían vuelto locos con tal rutina después de la 100ª función. Brando habría huido en una semana, pero Fonda prosperaba en ello. ¿Por qué? Porque cada noche a las 8 en punto, el mundo se volvía comprensible. El guión no tenía sorpresas. Nadie moría de verdad, nadie hacía preguntas incómodas, nadie exigía amor que no podía dar. Allí, bajo los reflectores, era perfecto, justo y amado. Su perfeccionismo era aterrador. Los colegas contaban que podía hacer una escena si un accesorio estaba 2 centímetros a la izquierda de la marca. Era un ingeniero de almas humanas, trabajando con la precisión de un relojero suizo. Sabía cuántos segundos debía durar una pausa para que el público estallara en risas. Y si la risa llegaba un segundo tarde, consideraba la velada un fracaso. En la vida real, este perfeccionismo se convirtió en tiranía. Exigía la misma impecabilidad de su familia que de su equipo de iluminación. La cena tenía que estar a tiempo. El césped tenía que ser perfecto. Los niños tenían que estar ordenados. La vida, desafortunadamente, no sigue un guión, y cada vez que la realidad flaqueaba, enfermedad, una mala nota, una mancha en el mantel, Henry lo tomaba como un agravio personal. Con los años, el miedo a perder el control se intensificó. Envejeció. Su cuerpo, su principal instrumento, comenzó a traicionarlo. El corazón que había protegido con tanto cuidado del estrés innecesario empezó a flaquear. A los 70, le instalaron un marcapasos. Pero incluso con una batería en su pecho, continuó subiendo al escenario en el exigente unipersonal Clarence Darrow. 2 horas de texto, solo en el escenario. Una noche, sintió que perdía el conocimiento. Su corazón se detuvo. Se colapsó entre bastidores, lo reanimaron, y lo primero que preguntó al recobrar la conciencia fue: «¿Terminé mi línea?». Era un heroísmo que rozaba la locura. Estaba listo para morir en el escenario antes que mostrar debilidad. Entraba en pánico ante la idea de convertirse en un anciano frágil y patético, dependiente de otros. Su pesadilla no era la muerte, sino la impotencia.
Este miedo lo volvió aún más recluso. Construyó una fortaleza a su alrededor de horarios, medicamentos y rituales. Dejó de dar entrevistas, dejó de salir. Se convirtió en un ermitaño guardando las ruinas de su grandeza. Parecía que esta historia terminaría aquí. El gran actor moriría solo, rodeado de sus premios y aviones de modelo, sin decir las cosas más importantes a sus hijos. Pero el destino, en forma de su hija Jane, había preparado un acto final para él que no estaba en ninguno de sus guiones. Decidió derribar el muro que había construido toda su vida, usando la única arma contra la que no tenía defensa, una cámara de cine. Acto 12. En el estanque dorado. Para 1980, Henry Fonda estaba muriendo. Su corazón, desgastado por años de tensión oculta, funcionaba al límite. Estaba débil, a menudo perdía el rumbo, y la muerte estaba en el umbral de su hogar en Bel Air. Fue en este momento que Jane Fonda hizo su movimiento más audaz. Compró los derechos de la obra de Ernest Thompson en el estanque dorado. Esto no era un negocio, era un intento final y desesperado de una hija por alcanzar a su padre mientras aún estaba aquí. El guión era inquietantemente autobiográfico. El viejo profesor Norman Thayer, amargo, ácido, temeroso de la muerte y de su propia fragilidad, pasa el verano en el lago. Su hija Chelsea llega, con quien ha tenido relaciones tensas toda su vida. Chelsea quiere una cosa: que su padre simplemente la vea y la acepte. Jane eligió a su padre para el papel principal. Contrató a Katharine Hepburn, la única leyenda de Hollywood que era igual a él en estatura, para interpretar a su esposa. Sorprendentemente, las dos leyendas nunca habían trabajado juntas hasta ese momento. Hepburn le regaló a Henry un sombrero de Spencer Tracy el primer día y dijo: «Finalmente, Henry, es hora». El rodaje se convirtió en un registro documental de la muerte. Henry Fonda no estaba interpretando a un anciano. Era uno. Cada paso era una lucha. Los maquilladores no necesitaban pintar manchas de edad o fatiga bajo sus ojos. Pero ocurrió magia en una escena clave. La escena para la cual Jane orquestó toda esta producción. En la historia, Chelsea finalmente decide hablar con franqueza con su padre. Se presenta ante él, vulnerable, abierta, y habla de su amor y su dolor. El guión pedía que Chelsea tocara la mano de su padre. En los ensayos, Henry, como siempre, no actuó. Simplemente murmuró las líneas. Jane temía que siguiera siendo un muro helado frente a la cámara. La cámara rodó. Jane colocó su mano en el hombro de su padre. Y algo increíble sucedió. Henry Fonda, este gran maestro del autocontrol, titubeó. La miró no como a una actriz, sino como a su hija. Las lágrimas aparecieron en sus ojos, reales, no de glicerina. Por primera vez en su vida, se permitió ser débil frente a su hijo. En esa toma, el muro que había construido durante 60 años se desmoronó. Aceptó ese toque. Él, incluso bajo la apariencia de Norman Thayer, dijo en silencio: «Te veo, te amo». Cuando el director gritó «¡Corte!», el equipo estaba en lágrimas. Entendieron que habían sido testigos no de una actuación, sino de una sesión de exorcismo. Jane Fonda diría más tarde que este momento valía todo el dinero y el esfuerzo del mundo. Compró esta película para que su padre dijera «Te amo», y lo hizo, en el único idioma que dominaba a la perfección, el lenguaje del cine. La película llegó a las pantallas y se convirtió en un triunfo. Henry Fonda recibió su único Oscar como mejor actor. Ya tenía uno honorario. Pero estaba demasiado enfermo para asistir a la ceremonia. Jane aceptó la estatuilla, la levantó sobre su cabeza, brillando de felicidad, y fue el final de su larga guerra. Henry vio la transmisión en casa, sentado en una silla, envuelto en una manta. Sonrió. Había completado su obra final. Cerró la Gestalt. Dejó al mundo una obra maestra y a su hija, prueba de amor,
sellada en celuloide para siempre. Pero los créditos rodaron y la pantalla se oscureció. Solo quedó la realidad, una habitación silenciosa y el golpe de un corazón que se desvanecía. Acto 13. La partida de una leyenda. El 12 de agosto de 1982, Henry Fonda hizo su última salida. Silenciosa. Murió en su hogar en Los Ángeles, en su cama, rodeado de familia. Tenía 77 años. La muerte que temía no por el dolor, sino por la pérdida de dignidad, resultó ser misericordiosa. Llegó temprano en la mañana, sin drama innecesario, como si respetara su estilo. El corazón simplemente se detuvo, como un mecanismo que había llegado a su fin y se apagó. Ese día, América se sintió huérfana. El presidente Ronald Reagan, un actor en su juventud, dijo: «Hemos perdido a un verdadero estadounidense». Los periódicos publicaron titulares anunciando la partida del hombre silencioso, la conciencia de la nación, el rostro de la honestidad. El mundo lloró a Tom Joad, quien prometió estar en todas partes. El mundo lloró al presidente de la película Sistema de Seguridad, quien se sacrificó para prevenir una guerra nuclear. El mundo lloró al señor Roberts. Pero en la casa de Bel Air reinaba un duelo diferente. Jane y Peter estaban al lado de la cama de su padre, entendiendo que se despedían no de un símbolo nacional, sino de un hombre de misterio, a quien nunca lograron desentrañar por completo. En sus últimas horas, mientras la conciencia se desvanecía, Henry no pronunció grandes palabras de despedida. No hubo un adiós cinematográfico. Solo había silencio. El mismo silencio que había mantenido desde 1919, cuando miró por la ventana de la imprenta en Omaha. Se llevó consigo el secreto de su gélido aplomo. Peter Fonda diría más tarde: «El viejo se ha ido», y se llevó todas las respuestas con él. La paradoja de su vida se cerró en el punto de la muerte. Millones creyeron conocerlo, porque estaba en sus salas de estar cada noche a través de la pantalla de televisión. Sentían una profunda conexión personal con él. Pero esas tres personas, su esposa Shirley y sus dos hijos, que estaban a su lado sosteniendo su mano ya fría, sentían la distancia incluso ahora. Dejó atrás 106 películas. Dejó atrás una dinastía de actores que continuaron su legado. Incluso su nieta Bridget Fonda se convirtió en una estrella. Pero el legado principal de Henry Fonda es una lección trágica sobre el precio de los ideales. Demostró que se puede ser el mayor humanista en la pantalla y un bancarrota emocional en la vida. Que se puede salvar al mundo en el cine, pero fallar en salvar sus propias relaciones. Que ser un compás moral es un trabajo pesado y solitario, que requiere una completa renuncia a vivir sentimientos humanos, imperfectos. Henry Fonda no murió. Simplemente se convirtió finalmente en el monumento de bronce que había sido esencialmente durante gran parte de su vida. El hombre que no estaba allí. Henry Fonda se fue como vivió, dejando atrás una fachada impecable y un vacío interior. Su historia no es una biografía de una estrella de Hollywood, sino una tragedia antigua de un hombre que sacrificó su alma para convertirse en el rostro de una nación. Estamos acostumbrados a pensar que los actores usan máscaras para convertirse en alguien más. La tragedia de Fonda es que usó una máscara para evitar ser él mismo. Creó al gran americano, justo, callado, confiable, y se escondió en esa imagen como en un búnker. Nos dio, a nosotros, el público, todo lo mejor que tenía, su honor, sus principios, su fe en la ley. A su familia, solo le dejó una cáscara, desgastada por la lucha por la perfección. Él fue el arquitecto de su propia prisión. Esas mismas paredes que lo protegieron del caos de las emociones, lo separaron del amor. Salvó a Tom Joad, salvó a los acusados en 12 hombres en pugna. Salvó a la tripulación de El Señor Roberts, pero no pudo salvar a su esposa Frances de la navaja. No pudo salvar a sus hijos de décadas de resentimiento.
Henry Fonda demostró un terrible teorema. Ser un estándar moral para millones es más fácil que ser solo un padre cálido para dos. Al final, sus famosos ojos azules no eran ventanas al alma, sino espejos. En ellos, todos vieron lo que querían: esperanza, justicia, fuerza. Y solo los más cercanos vieron el letrero: no hay nadie en casa. Henry Fonda eligió el silencio. Sobrevivió congelando todo lo innecesario. Pero había una mujer que eligió la estrategia opuesta. No se quedó callada, se hizo más ruidosa. Katharine Hepburn, la mujer más independiente de Hollywood. La que usaba pantalones, hablaba sin filtro y se negaba a inclinarse ante el sistema. América la llamó fuerte. Los hombres la llamaron complicada. Los estudios la llamaron inconveniente. Si Fonda construyó un muro de silencio, entonces Hepburn construyó una fortaleza de independencia. Sobre la mujer que convirtió el frío en una virtud. Mira en la próxima película.